Buenas noches, mi nombre es Daniel Quiroz, junto a mi compañero Jonathan Jiménez, ambos estudiantes del Diplomado en Inteligencia Artificial, Herramientas para la Investigación y la Educación. Vamos en este video a tener una conversación acerca de algunos elementos con relación a un tema muy candente en el ámbito tecnológico y científico, que son los desafíos éticos en la implementación de normativas en la inteligencia artificial. Hemos discutido en el curso que la inteligencia artificial ha revolucionado o está revolucionando la forma en la que investigamos y también las formas en que tomamos decisiones, en que resolvemos problemas, pero esto al mismo tiempo nos está obligando a repensar algunos marcos regulatorios o éticos. Y en este contexto, en la conversación de hoy, Jonathan, nos vamos a plantear algunas preguntas clave. Las preguntas que vamos a intentar debatir son, ¿debería la inteligencia artificial ser reconocida como coautora en publicaciones científicas? ¿Cómo podemos regular su uso en áreas sensibles como los ensayos clínicos sin frenar todo este proceso de innovación? ¿Y es viable confiar en los algoritmos para la evaluación ética de los proyectos de investigación? Entonces vamos a explorar tres casos clave que nos van a ayudar a entender mejor estos, de cierta manera, dilemas. Vamos a analizar cada uno desde dos perspectivas, quizás una perspectiva un poco más abierta y colaborativa con la inteligencia artificial y la otra que advierte cuáles son esos riesgos. Entonces, les invitamos a escuchar este debate. Jonathan nos va a contar un poco sobre ese primer caso de estudio. Bueno, cordial saludo para todas las personas que nos ven. Gracias Daniel por esa apertura y contexto. Bueno, el caso uno que mencionó Daniel era la IA como coautora en publicaciones científicas. Y es que para nadie es un secreto que el creciente uso de la inteligencia artificial en el análisis de datos, la generación de hipótesis y la redacción de algunas secciones o artículos científicos, surge un debate sobre si la IA debería ser reconocida formalmente como una coautora de un artículo cuando su contribución es significativa, ¿cierto? En este caso, pues mi postura personal es que yo estoy a favor de reconocer la IA como coautora por tres razones principalmente. La primera de ellas es el reconocimiento de recontribuciones, ¿cierto? La IA puede como aportar esas ideas que quizás nosotros solos no podemos tener en cuenta y que muchas veces es necesario tener un grupo de investigadores como para poder desarrollar otras perspectivas en los procesos de investigación. Creo que la IA, a partir de un rol que puede asumir, nos puede dar diferentes posturas que incluso quizás personas desde nuestro mismo círculo o colaboradores no pueden tener en cuenta. En ese sentido, creo que permite, además de las ideas innovadoras, un análisis un poco más complejo y eso merece ser como reconocido, ¿cierto? Por otro lado, algo que reconozco o que es importante al mismo tiempo es la transparencia en el proceso, ¿cierto? Incluir a la inteligencia artificial en la autoría como que promueve esa honestidad sobre el origen de las ideas y los métodos empleados. Esto, digamos, con el fin de no solo ver como que se hizo un uso de la inteligencia artificial rápido, sino que al mismo tiempo se reconoce primero su uso, pero sobre todo de que hay una transparencia en el sentido de que no son ideas solamente propias de ese colectivo de investigación, sino que también digamos que fue gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, que al final, como sabemos, se basa en un volumen amplio de datos que al final pues viene también ya sea por nuestra formación en inteligencia artificial, es decir, por haber entrenado un algoritmo, o bien al mismo tiempo por, digamos, lo que puedo buscar en la web y en la nube. Entonces, esa transparencia creo que es importante, no tanto por decir solo hice el trabajo fácil con inteligencia artificial, sino que estoy planteando, bueno, sí, nosotros teníamos unas ideas, sin embargo, para tener más riqueza en este proceso utilizamos inteligencia artificial y nos brindó otras posibilidades que quizás solo nosotros no hubiéramos tenido en cuenta. Y un tercer elemento es esa adaptación a las nuevas realidades, aceptar que la IA tiene un proceso de autoría, ¿cierto? Se sienta como unas bases para futuras colaboraciones entre humanos y máquinas de ciencia, digámoslo de alguna forma. Es decir,
Quizás ahora está el auge de la inteligencia artificial, no sabemos con esto qué otros modelos o proyectos se desarrollen y que pues tratar de dar autoría a la inteligencia artificial creo que es un buen primer elemento para que más adelante este tipo de dilemas, si estás usando demasiado inteligencia artificial y es evidente, pues bueno, también como dar autoría, como para que ese respaldo no solamente sea en su uso, sino también cómo la IA nos permite otras posibilidades en términos de la investigación. Estos serían mis tres argumentos clave de por qué estoy a favor de la autoría de la inteligencia artificial en la producción científica. Bien, yo creo que lo que mencionas, Jonathan, es bien interesante, sin embargo, deja de lado algunos elementos que son claves a la hora de definir lo que entendemos en los procesos editoriales o en los procesos de producción de conocimiento como autor, ¿cierto? Uno de los elementos claves es que un autor ha de tener una responsabilidad moral frente a un asunto, la intencionalidad que tiene al escribir un documento, y el otro asunto es que el autor debe estar allí dispuesto a recibir, aceptar y contraponerse a las críticas de su propia obra. La inteligencia artificial hasta este punto no tiene esas características, y ese asunto me parece que complejiza la posibilidad de poder nombrarla como un autor más que como quizás un auxiliar de investigación, que los auxiliares de investigación no son autores, por ejemplo, en todos los casos, incluso cuando son humanos, me refiero. Otro asunto allí es el asunto de la transparencia, es decir, cuando yo soy un autor, yo puedo dar fe o dar cuenta de las decisiones que tomé, de dónde vienen, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso de razonamiento que hay allí detrás? Sin embargo, con la inteligencia artificial eso no siempre pasa, no conocemos con detalle qué hay detrás del proceso de razonamiento o de la cadena lógica que utiliza, y muchas veces eso se puede volver una caja negra, por decirlo de alguna manera. Y a la hora de tener errores, si yo quiero rendir cuentas respecto a esos errores y fue la IA la que lo hizo, es complejo, ¿cierto? Y por otra parte, un argumento que no necesariamente es más fuerte que los dos anteriores, pero quizás sí es un argumento auxiliar, es que le estaríamos dando mucho poder a las máquinas, y estaríamos al mismo tiempo que dándole mucho poder a las máquinas, restando el valor de la creatividad y más que de la creatividad, del juicio crítico que caracteriza a los investigadores humanos. Entonces, creo que estos son los argumentos respecto a este primer caso de la IA como coautora en publicaciones científicas. Sin embargo, me gustaría que conversáramos acerca de un segundo caso, que es el de el uso de la inteligencia artificial en ensayos clínicos y en experimentación médica. Hemos visto, para nadie es un secreto, que la inteligencia artificial ha mostrado hacer mejores diagnósticos que incluso doctores con décadas de entrenamiento. Eso es una cosa impresionante. Lo mismo sucede con los jueces a la hora de generar juicios o sentencias para personas que van a quedar privadas de la libertad. Pues la inteligencia artificial ha mostrado generar algunos asuntos allí bien interesantes. Entonces, en este contexto del uso de la inteligencia artificial en ensayos clínicos, en experimentación médica, ¿cuál sería tu postura? Bien, bueno, propones un tema polémico, porque de alguna manera, digamos que acá, a comparación de el asunto anterior, quizás hay un elemento clave y es en términos de perder la vida, ¿cierto? Por ejemplo, debido, digamos, a un mal diagnóstico. Entonces, digamos que en vista de ello, yo creo que estoy es a favor de unas regulaciones bastante severas o estrictas sobre el uso de inteligencia artificial en esos ensayos clínicos. Como un primer elemento, ¿cierto? Creo que es esencial y ya lo vine mencionando con el ejemplo anterior, es la protección de la vida, ¿cierto? Sobre todo porque creo que ya lo hemos hablado en el debate anterior, que la IA a veces comete errores, errores que si bien algunas veces se pueden minimizar a partir de un entrenamiento
de la inteligencia artificial a partir de subir documentos o mostrarle como cuál es la intención o cómo la puedo orientar de la mejor forma. Aún así, creo que llegamos a un consenso de que no es posible eliminar del todo esos riesgos de error, de malas interpretaciones, en fin. Y entonces en ese sentido, pues siempre va a asistir, digamos que en ese diagnóstico de ensayo clínico, la posibilidad de riesgo a la salud. En ese sentido, yo creo que un primer argumento clave es la protección de la vida humana. Ahora bien, si bien ese argumento está ahí, creo que se podría poner al mismo nivel también de un humano, porque un humano tampoco es perfecto. En ese sentido, también creería que habría que como tener mesura en ambos aspectos. ¿Por qué? Creo que en el caso humano, como que también es posible cometer errores, pues digamos que uno puede decir, bueno, entonces está al mismo nivel de la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial puede tener sesgos debido a algoritmos o a las bases de datos que quizás un humano no pasaría por ese proceso, ¿cierto? Creo que esa podría ser como una diferencia, ¿cierto? Que quita o resta un poco de peso a lo humano y pues deja como un poco en observación, en cuidado, ese análisis o esos diagnósticos a partir de solo inteligencia artificial. Si bien me encuentro pues a favor de unas restricciones estrictas, considero que quizás un análisis más integrado de inteligencia artificial y humano también puede ser provechoso. Sobre todo porque así como el humano no puede tener sesgos debido a bases de datos, pues sí puede pasar por alto algunas cosas que quizá la inteligencia artificial al comprender tanto volumen de datos sí tenga en cuenta. Entonces creo que si bien estoy a favor de esas restricciones, habría que también mirar como una posibilidad de una integración porque ambos tienen partes importantes que creo que juntos pueden hacer un diagnóstico más completo. Por otro lado, está el control de sesgos, que creo que lo he venido mencionando, pues esas normativas estrictas ayudarían a identificar y corregir como sesgos o errores que vienen como adheridos a los datos o los algoritmos, que es lo que ya mencionaba, ¿cierto? Que quizás una persona también puede pasar, si bien no por un sesgo de algoritmos o de datos, pasar por alto algún punto que es clave en un diagnóstico. Y por otro lado, como un tercer elemento, como esa garantía ética y de consentimiento. Los protocolos, pues, que se debe asegurar que los pacientes están plenamente informados sobre el uso de IA en su tratamiento, ¿cierto? Y eso sobre los sesgos que implica. En otras palabras, es como tener como un consentimiento informado de que la persona está de acuerdo de que su diagnóstico sea hecho con inteligencia artificial, teniendo en cuenta los posibles sesgos que haya de algoritmo o las bases de datos. Creo que un consentimiento informado también es importante en este caso, para así también de alguna manera pues equilibrar un poco las cargas y no solamente si fue culpa de la inteligencia artificial, sino también que estar acompañado de una verificación médica y que el consentimiento del paciente sobre estar de acuerdo o no en el uso de inteligencia artificial. Esos serían como mis tres argumentos, Daniel, sobre este caso. Bien, gracias, Jonathan. Yo creo que aquí parece ser como que cambian un poco los roles, en el sentido de que en tu caso estabas un poco más abierto a entender a la IA como una coautora, pero al mismo tiempo sugieres una restricción un poco más fuerte con relación a esas regulaciones para el uso de IA en ensayos clínicos. Por mi parte, aunque entiendo que la IA no es un ser humano y por los argumentos que ya mencioné ahorita, pues a mi juicio no debería entenderse como una autora, como un autor dentro de los procesos académicos, sí estoy a favor de generar las condiciones para que haya mayor flexibilidad para la innovación en este campo específico de los ensayos clínicos con IA. ¿Y por qué lo menciono? Porque es que digamos que cuando nosotros hablamos del progreso médico, siempre estamos allí con relación al error, ¿cierto? Entonces, más allá de que sean humanos, máquinas o humanos manejando máquinas, siempre habrá error, pero la evidencia muy temprana lo que nos comienza a mostrar es que se acelera el progreso médico y al tener menos barreras regulatorias, lo que podemos permitir es que se descubran o se construyan tratamientos innovadores a un ritmo de cambio un poco más rápido. Y aparte de eso, como menciono, pues existe evidencia empírica de que hay casos de éxito en diagnósticos. La experiencia de algunas inteligencias artificiales ha mostrado con pruebas quizás no contundentes a día de hoy, pero que con toda seguridad se volverán contundentes
que, que es una tecnología con mucho potencial en la medicina. Y básicamente también el hecho de mayor regulación también genera la pregunta de, bueno, ¿y quién es el que regula? ¿Qué nos garantiza que la persona que regule o la entidad, la institución que regule, regule bien? ¿Quién regula al que regula? Lo que nos lleva quizás a un debate también político con relación al control estatal. Entonces, si uno es una persona que es una tendencia más a generar procesos de el Estado grande, el Estado como padre, y que ese Estado subvenciona todo, pues quizás vaya a estar a favor más con relación a estas regulaciones, pero si uno piensa más en la necesidad de un Estado pequeño, con una libertad económica, libertad política, libertad fiscal, e igualdad ante la ley, posiblemente los marcos regulatorios actuales puedan adaptarse para incorporar ese uso de inteligencia artificial sin la necesidad de crear esas normativas excesivamente restrictivas. Un poco esa sería mi perspectiva respecto a este punto. Bien, sí, yo creo que si bien estoy a favor de las restricciones, sobre todo en la parte del consentimiento informado, porque al final creo que, como mencionas, hay unas posibilidades en el uso de inteligencia artificial y que en ambos creo que es imposible o técnicamente imposible anular la posibilidad de un error. Humanamente y también a partir de la inteligencia artificial, el error siempre va a existir, ¿cierto? En ese sentido, creo que una visión de ambas, ¿cierto? Con algunas restricciones como el consentimiento informado, creo que sería como una innovación importante y que genera un avance en términos de que además de un diagnóstico hecho por un profesional, pues también el uso de la inteligencia artificial lo que va a tener en cuenta es quizás un montón de variables, que incluso las personas o un médico profesional, quizás por unos sesgos personales o también por una jornada agitada, un nivel de cansancio alto, puede pasar por alto y que sean claves. En ese sentido, reconozco que quizás un enfoque con restricciones, pero al mismo tiempo con uso de inteligencia artificial sería un avance y también como lo mencionas en términos de la agilidad, en términos de no tener que pasar paciente por paciente, sino también con la ayuda de la inteligencia artificial. En ese sentido, estaría de acuerdo con algunos argumentos tuyos, pero también de acuerdo con las restricciones. Muy bien, yo creo que podemos ir cerrando esta conversación con el último caso rápidamente, que es el de lo, lo que algunas instituciones están intentando comenzar a hacer, y es que están explorando el uso de inteligencia artificial para evaluar y revisar propuestas de investigación en función de sus criterios éticos. ¿Cómo así? O sea, están evaluando a través de IA posibles conflictos de interés en una investigación, sesgos en la selección de muestras, riesgos potenciales en el diseño de experimentos que se plantean. Y respecto a esto, pues yo debo decir que, a ver, me parece muy interesante porque sabemos que a la hora de evaluar en la comunidad académica es un trabajo que no necesariamente está pago, es un trabajo complejo, es un trabajo que toma tiempo, pero es también el trabajo que garantiza que los procesos académicos puedan mantener su rigor, puedan mantener todo ese tipo de cuestiones que lo hacen tan interesante. Ahora bien, mmm, como estamos hablando particularmente de la automatización de la evaluación ética en proyectos de investigación, mi postura es que ahorita estaba muy a favor de lo que tiene que ver con lo médico, y creo que para ser coherente, aquí también estoy un poco a favor de ello, porque la IA básicamente, considerando que esté bien programada, con la cantidad de datos o más que la calidad de los datos con las que se entrene sea pertinente, pues nos podría eliminar prejuicios personales, lo que a la larga pues va a generar una evaluación neutral y basada en los datos objetivos. Pero al mismo tiempo va a ser una cosa, y es que va a generar procesos de proyectos de investigación más eficientes. Eso, es decir, imagínate que tú cuando planteas un proyecto, tú y yo sabemos que mientras uno plantea el proyecto, lo revisan, pueden pasar fácilmente un semestre, a veces un año, y automatizar este paso puede reducir esos tiempos de aprobación y acelerar el inicio de proyectos innovadores.
y otro asunto pues que es básico de la naturaleza de la IA es que la IA puede procesar muchos o unos volúmenes de información muy grandes. Entonces, con eso lo que se puede hacer es comparar las propuestas en bases de datos ya amplias y detectar cuáles son los patrones de riesgo que de pronto un comité humano pase por alto, ¿cierto? Entonces, un poco eso me llama la atención de este caso particular. Bueno, para este caso quizás yo estoy un poco más, yo diría que en contra total, pero sí tengo como ciertas, digámoslo así, complicaciones con este caso. Y me explico como con tres argumentos principales. El primero que creo que es fuerte es la complejidad en términos de la ética, ¿cierto? Y es que la evaluación ética requiere un juicio que sea a partir del contexto, ¿cierto? Y creo que la inteligencia artificial aún no ha desarrollado esa sensibilidad como cultural, no solo no ha desarrollado, creo que no sé si será posible, porque al final la inteligencia artificial sí da diferentes respuestas y de acuerdo a un prono, un rol que tú le digas que tome. Sin embargo, creo que esto no se aproxima del todo a la realidad y que sabemos que la realidad es compleja y tiene múltiples variables. En ese sentido, pues no creo que pueda replicar completamente esa sensibilidad cultural o contextual para dar ese juicio ético. Quizás eso sería como uno de nuestros argumentos. Como segundo argumento diría que está el riesgo a rechazos injustos, por ello me refiero que un algoritmo mal estructurado pues podría como descartar propuestas que sí son prometedoras o pasar por alto asuntos importantes, ¿cierto? Eh, digamos que ese es quizás uno de los riesgos de la automatización, que al ver que tiene como unos criterios muy claros, quizás una propuesta que sí puede tener un potencial, pero que no cumple con al menos unos criterios, puede ser rechazada, ¿cierto? Entonces a lo que voy es que quizás una persona leyendo lo normal puede ver esa potencialidad y decir, bueno, sugiero cambiar esto, mientras que la IA, como está automatizado, es como si no cumple con los criterios, chao, ¿cierto? No da como esa posibilidad de reconocimiento o de ajustes para poder mejorar las propuestas que sí pueden tener como ese alcance o proyección. Y ya pues por último, más como un argumento de auxiliar, como mencionabas en un momento, de la responsabilidad de transparencia, que es como que si una decisión automatizada resulta perjudicial, resulta complicado de determinar como quién asume esa responsabilidad, si la IA o bien la institución, ¿cierto? Entonces creo que también hay como ese poder decir quién tiene la culpa o a quién, digamos, pedir como un argumento de, bueno, ¿por qué fue rechazado mi proyecto? Creo que genera esa dificultad, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, pues quién creó los criterios que está regulando la inteligencia artificial. Ah, bueno, entonces quizás eso recaiga en la institución, pero entonces la institución dice, no, es que fue un sesgo del algoritmo, entonces, bueno, fuera ya por la institución, creo que ahí también se podría crear como otra polémica y que vuelve necesario como tener también algunos lineamientos claros respecto a cómo se va a hacer esos criterios éticos. Creo que esos serían mis tres argumentos respecto a ello y bueno. Bueno, un poco el propósito de esta conversación, más que ponernos de acuerdo, es exponer lo que pensamos respecto a estos asuntos. Con toda seguridad, estos son unos debates en cada uno de los tres casos que de cierta manera exceden digamos, lo que puede llegar a tener este video. Eh, y a la larga yo creo que a lo que podemos llegar es un tema complejo y es un tema que ha de analizarse en muchas ocasiones caso a caso. Hay momentos donde la automatización y el desarrollo de inteligencia artificial con detalle es clave, pero habrá otros momentos como los argumentos que tú acabas de mencionar de, venga, tenemos un problema, ¿quién lo asume? ¿Lo asume la inteligencia artificial o lo asume quién? Bien, entonces eso por un lado. mm, Sería continuar reflexionando frente a estos asuntos y dejar también la invitación abierta al profesor y a los distintos colegas del diplomado a que nos cuenten cuáles son sus impresiones respecto a lo que hemos conversado aquí y también estaremos atentos para escucharles, para leerles y de nuevo pues muchas gracias por su atención. Con esto cerraríamos este espacio.
Muchas gracias por la atención, Daniel, y a los demás.